Estamos con Grace Arias y bueno, con un tema súper interesante, mental health, por parte de Canadian Mental Health Association, lo dije bien, bueno, con un tema de salud mental y sobre todo promoviendo esta campaña tan interesante que está haciendo CMHA, hablando sobre hashtag Now I'm Stronger. Y bueno, me parece súper interesante hablar sobre el lado positivo y cómo es que podemos seguir promoviendo la salud mental y resiliencia, que es la base de todo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Nash, gracias por invitarme. Muchas gracias por tomarte el tiempo y ayudarnos a promover esto en la comunidad latinoamericana y todos los de habla hispana. Y bueno, a ver, cuéntanos primero, vamos a empezar por hablar sobre resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Y ahí es donde vamos a empezar, vamos a irnos metiendo un poquito más. ¿Qué es resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobrellevar ciertas circunstancias en sus vidas, eventos traumáticos, situaciones difíciles, pero es esa capacidad que tiene de sobrellevar y salir adelante. Entonces, ¿cómo lidiamos con las cosas que nos pasan? De repente consideramos cosas que son muy graves, de repente consideramos que cosas no tan graves, pero el chiste es cómo reaccionamos ante todo esto y por dónde es que nos vamos. Ok, entonces, ya hablando un poquito sobre resiliencia, creo que es muy importante las cosas básicas. Por ejemplo, a lo mejor en educando a los niños. ¿Cómo es que podemos educar a los niños con resiliencia y tips a lo mejor? Bueno, es fundamental. La crianza hace parte de nuestro diario vivir, entonces lo más importante es enseñarles a tomar sus propias decisiones. Muchas veces los padres tienden a sobreproteger sus hijos, pero de una otra manera, dar la posibilidad de decidir, de tomar sus decisiones y muchas veces de resolver sus conflictos, hacen que ellos de una otra manera empiecen a adquirir esa experiencia y esa habilidad que muchas veces se adquiere en la adultez o muchas veces no se adquiere. Entonces es fundamental que los padres también tengan ese tipo de herramientas de cómo realizar ese tipo de sobrellevar las tragedias o sobrellevar los acontecimientos difíciles de la vida. Ujú. ¿Cómo lo hacemos nosotros también delante de ellos? Y bueno, se me ocurre, dentro de este tema de la resiliencia y lo que estamos educando, de que la manera en la que estamos educando a nuestros hijos, también podría ser darles algunas responsabilidades y lidiar con lo que pasa si no cumples con esas responsabilidades, no, que son muy básicas, a lo mejor el tener que limpiar tu cuarto cada tercer día, a lo mejor cuando te quitas la pijama doblarla, ese tipo de cosas que nosotros por ser prácticos no les damos la posibilidad a los niños de hacerla. ¿Estás de acuerdo? Crear responsabilidades es fundamental y muchas veces hablamos de esos reforzamientos, como de esos alogios, darles esa capacidad de que, ok, hiciste algo bien, tienes un premio, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos de recompensa en recompensa, que es como nunca hablamos de castigo, pero es fundamental poder decirle al hijo, ok, si haces tu cuarto, si limpias tu cuarto, a lo mejor al final de la semana vas a poder ir a ver el programa que tú quieres. Entonces es como darle esa capacidad de que tiene que luchar por lo que quiere, que tiene que trabajar por obtener sus objetivos y es una forma de mostrar también que el hijo es capaz por su cuenta de hacer sus cosas. Ok, que bueno, al final de cuentas todo esto tiene que ver con resiliencia y el cómo crecemos o no, nosotros ya adultos, con esta facilidad que de repente se nos olvida. No sé, es algo que hay que practicar y de verdad que hay que tenerlo muy, muy en mente. Ahora, es súper importante el tema de salud mental, hablándolo de este lado, no de enfermedad mental, pero dentro de salud mental hay muchísimas cosas que yo considero bastante importantes y de las cuales ya hemos hablado en algún momento, que es, por ejemplo, qué cosas te ayudan a estar en equilibrio. A lo mejor el hacer ejercicio, ¿qué más podrías decir? Como te decía anteriormente, la salud mental es el balance de todas nuestras áreas, ¿verdad? Entonces, si tenemos nuestra área emocional en estabilidad, tenemos unas buenas relaciones con nuestros amigos, colegas, a tener una vida, un estilo de vida saludable es fundamental. Entonces, lo que decías, el ejercicio es fundamental, una buena alimentación, el poder comunicarse, expresar sus emociones es fundamental también, porque muchas veces por el estigma y por el miedo al ser juzgados, muchas veces
preferimos estar en nuestros cuartos y no hablar al respecto de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, no nos sentimos de la misma manera, tenemos pensamientos que a lo mejor no son los más adecuados. Entonces es importante acudir y poder hablar al respecto. Y ahora que hablas de las emociones, de repente tenemos una idea y también la aplicamos en los niños, que a mí me interesa muchísimo que esto quede muy claro para los niños y adolescentes que son nuestro futuro, sobre el llorar. ¿No? Como esto que vamos quitando el no llores, no tienes por qué llorar, no tal. Y eso es una manera de expresarse, pero, o sea, esto es parte de las cosas naturales de la vida que hay que dejar que fluyan, ¿no? Que tener un equilibrio ahí también, o sea, no vamos a llorar porque pasó una mosca, pero de repente si nos sentimos así, no importa, o sea, está bien, que eso tiene que ver con... De expresar nuestras emociones. Muchas veces cuando tenemos, que lo llamamos, tenemos algo aquí que no podemos expresarlo, nos enfermamos. Nuestro cuerpo somatiza todas nuestras emociones. Entonces, si queremos llorar, es fundamental hacerlo, ¿verdad? Hace parte de ese proceso de reconciliación con tu cuerpo, hace parte de ese momento de decir, ok, estoy sintiéndome mal, el llorar es como una purificación de tu alma y muchas veces eso es lo que necesitamos en ese momento. Muchas veces es solamente el llorar y tener una mano amiga, un abrazo, un apoyo emocional en ese momento y eso es lo que hace que haya un buen desenlace de esa situación. Sí, y el conocerte y todo, me pareció muy bonito como lo dijiste. Muy bien, Grace, ya nos queda un poco más claro. Bueno, sí, vamos muy frescos. Oye, y ahora de las actividades, bueno, que hay que hacer, he leído mucho y está muy de moda, por así llamarlo, el yoga, la meditación y todas estas cosas que parecieran que se pusieron de yoga solamente. Les cuento, para los que no lo han intentado, inténtenlo una semana, 2 semanas y después nos dicen que los resultados que tiene. Pero es esto, el de acallar tu mente, el regresar como a este estado de tranquilidad que sirve mucho. ¿Haces yoga tú? ¿Estás de acuerdo como en el yoga? Sí, estoy de acuerdo con yoga, estoy de acuerdo con terapias de respiración. Creo que es fundamental para las personas que sufren de ansiedad. Esas terapias ayudan a enseñar a la gente cómo respirar en esos momentos de hiperventilación, qué hacer en esos momentos, cómo manejar tu cuerpo, cómo mantener esa respiración adecuada sin llegar a de pronto a desenlazar un ataque de pánico. Entonces, creo mucho en mindfulness, el concientizarme, el conocer, el autoconocerme, el mantener ese cuerpo y mente conectados es fundamental para un buen desarrollo de la salud mental. Wow, que es bastante interesante. Bueno, ya hablamos un poquito sobre del lado de salud mental, qué es lo que podemos hacer, qué significa salud mental y cómo tener todo en equilibrio, qué actividades podemos usar. El estar muy claro, y ahora que lo mencionas, el estar muy aware, muy consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor, de repente vale la pena, y no sé si lo consideres importante, vale la pena tranquilizarte, respirar y observar todo lo que está pasando a tu alrededor. Me hice hace muy poquito que tuve un viaje y me puse como propósito disfrutar cada momento y recordar olores y sonidos, relacionar los olores con los sonidos. Les juro que me ha hecho un bien, ¿no? Que porque, como tú decías, mindfulness, el no regrets precisamente porque lo hiciste bien, todo ese tipo de cosas, ¿estás de acuerdo que nos calma y no nos da este nivel de estrés de ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo tal? ¿No? Y ese es el problema. Hoy en día no tenemos tiempo para nosotros mismos. Estamos en un corre-corre, el día a día, ir a trabajo, los hijos, la familia, todo ese tipo de cosas no nos da el tiempo necesario para dedicarnos a nosotros mismos. Y creo que eso hace parte de poder conocernos y poder decir, bueno, es el tiempo para mí, el poder disfrutar el aroma, el poder disfrutar de las flores, como observar. La observación es fundamental. Muchas veces no observamos la naturaleza y es fundamental la conexión que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra mente con la naturaleza también, porque es una recarga de energía cuando vamos a un parque, caminar en un parque, el sentir el aroma, todo eso ayuda muchísimo como a sentirte renovado y poder seguir adelante. Miren, dentro de todo esto, muy bien, vamos muy bien, Grace. No, bueno, dentro de todas estas actividades son algunos tips que les queremos dar para toda aquella gente que sufre de problemas, que a lo mejor de ansiedad, de depresión, de tal. Usando estas técnicas, de verdad que van a hacer una gran diferencia, el estar un poco más consciente y el saber que hay actividades que nos ayudan a calmarnos, a estar más conectados con nosotros mismos. Hay varios libros que les recomendamos. Sobre el estar en el aquí y en el ahora, a lo mejor este libro de los 4 acuerdos, buenísimo,
¿qué más? A lo mejor el libro del alquimista, como todo este tipo de cosas que les ayudan a estar conscientes, que les ayudan a regresar a ustedes mismos, conocerse y saber cuando no están en paz. Y a lo mejor es que podría ser un foquito rojo, ¿no? Cuando sabes que algo te está pasando. Claro, cuando tú aprendes a conocerte a ti mismo, cuando sabes que algo no anda bien, lo mejor es poder decir, bueno, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Buscar ayuda. Muchas veces, como decía anteriormente, se da la necesidad de callar y eso es lo que afecta tanto y llegar muchas veces a donde no hay un retorno, por ejemplo, llegar al suicidio, ¿cierto? Si no hablo con nadie, no tengo ninguna solución, nadie me provee como esa visión o otras opciones, busco la decisión más cercana a mí, entonces es poder hablarlo y poder sentirlo y poder expresarlo. Ujú. Comunicarse. Ahora, me parece muy importante hablar sobre los mitos. Vamos a decir qué cosas no son ciertas cuando se habla sobre salud mental. ¿Qué cosas no son ciertas? ¿Con qué podríamos empezar? Las personas con enfermedad mental son débiles, no es así. Ese es uno de los mitos que hay. También, por ejemplo, que las personas con enfermedad mental son violentos o agresivos. O sea, eso no es. Muchas veces que no pueden trabajar, no pueden formar una familia. Y realmente nos hemos dado cuenta que con un buen tratamiento, con una buena psicoterapia, con un buen grupo interdisciplinario, la persona puede lograr una calidad de vida completamente normal y puede llevar su vida, tener su familia, tener su trabajo y tener una vida adecuada. Ujú. Ok, bueno, y aquí les vamos a poner toda la información de lugares a donde ustedes pueden comunicarse cuando sienten que están pasando por algún episodio o simplemente para conocer más sobre salud mental. A lo mejor quieren ayudar a alguien que es su amigo, a lo mejor algún familiar y que no se atreve o algo de todo esto. Es bastante interesante también estar en contacto con la gente, sobre todo cuando por alguna razón se nos acerca a alguien que está pasando por algún problema mental y si nosotros no entendemos cómo funciona, se nos podría ir la oportunidad de ayudar a alguien, ¿no? Que es bastante importante. ¿Qué podrías decir sobre esto? A lo mejor tips cuando la gente necesita ayuda, quizás. Muchas veces las personas no piden ayuda, pero cuando vemos esos cambios de comportamiento que son tan notables y que decimos, bueno, en este momento hay algo que no funciona, la persona muchas veces no quiere expresarlo, es importante acudir, hablar y lo más importante, informarse. Entonces, se pueden comunicar a diferentes organizaciones. Generalmente Health Association pueden ir a la página, a su página web y allá pueden obtener información de dónde comunicarse, dónde ir o dónde acudir en caso de necesitar. Y bueno, se pueden meter a la página CMHA, lo encuentran en todas partes. Hay muchísima información sobre programas, sobre cosas que están haciendo. Felicidades por los 60 años y recuerden #NowI'mStronger. Gracias y felicidades. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias.